El acto de asesinato es un pensamiento aterrador. Quitarle la vida a alguien es una de las cosas más extremas y terribles que una persona puede hacerle a otra. Para muchos de nosotros, esta acción es deplorable. Y nuestra misma sociedad se basa en ideales de justicia para aquellos a quienes se les ha quitado la vida. Y en verdad, la mayoría de los casos de asesinato se resuelven. Más a menudo que no se atrapa al perpetrador. Sin embargo, este no siempre es el caso. A veces, por una multitud de razones, los casos quedan sin resolver, con el asesino aún en libertad, libre de justicia, libre para continuar la vida entre el resto de nosotros en la sociedad cotidiana, un derecho que le robaron a sus víctimas. En el episodio de hoy, examinaremos 3 aterradores casos de asesinato que permanecen sin resolver. Adán el torso en el Támesis. El 21 de septiembre de 2001, se encontró el torso de un joven negro en el río Támesis en Londres, Reino Unido. Sin cabeza y sin extremidades, se estimó que el niño al que la policía apodó Adán tenía entre 4 y 7 años de edad. La autopsia de Adán reveló una inquietante pista sobre su pasado cuando se encontró que en el estómago del niño había partículas de materia vegetal triturada, granos parecidos a la arena y gránulos de arcilla, y pequeñas trazas de oro. Se descubrió más tarde que la materia vegetal eran semillas, una de las cuales era un sedante que podía causar alucinaciones, mientras que la otra provenía de una planta tóxica que causaba parálisis. Esto llevó a las autoridades a especular que Adán pudo haber estado vivo, pero paralizado en el momento de su asesinato. Otros resultados mostraron que la garganta de Adán había sido cortada para drenar el cuerpo de sangre, y sus extremidades y cabeza habían sido removidas con una precisión perturbadora, probablemente por alguien que había realizado este tipo de cortes antes. Y se observó que el niño solo había estado en el Reino Unido unos pocos días antes de su asesinato. Dado que las plantas que se utilizaron en Adán eran de África Occidental, la policía teorizó que había sido traficado de África al Reino Unido a través de República Federal de Alemania, una ruta común utilizada por los contrabandistas, y una teoría que se sintió más concreta cuando se descubrió que los pantalones cortos naranjas que llevaba el niño se habían vendido exclusivamente en las tiendas Woolworths de República Federal de Alemania. Las autoridades especularon que quizás Adán fue víctima de un asesinato muti, una práctica en la que se lleva a cabo la mutilación y el asesinato para que las partes del cuerpo puedan ser utilizadas en medicinas y brebajes para la brujería. Sin embargo, batallaron para encontrar una solución, ya que Adán no pudo ser identificado en las bases de datos británicas o europeas. Parecía que o bien no se había informado de su desaparición, o más escalofriante aún, quizás ni siquiera se suponía que existiera y simplemente se utilizó para un ritual. Por lo tanto, no tenía ningún tipo de registro de nacimiento ni nadie que se preocupara por él. En 2002 los funcionarios volaron a Johannesburgo en África para intentar identificar a Adán, haciendo un llamado al público para obtener información antes de volar a República Federal de Nigeria para intentar encontrar a sus padres. Sin embargo, estos intentos resultaron infructuosos y las autoridades regresaron al Reino Unido con las manos vacías. Una sospechosa en el caso fue una mujer nigeriana llamada Joyce Osagiede, quien fue arrestada por la policía en Glasgow. Se encontró ropa similar a los pantalones cortos con los que Adán estaba vestido en el apartamento donde ella residía, y se descubrió que Joyce había volado al Reino Unido para encontrarlo, a través de República Federal de Alemania, usando un pasaporte falso. Incluso habló con las autoridades sobre el sacrificio humano. Joyce no era una pariente consanguínea de Adán, y proporcionó una coartada que demostraba que estaba en República Federal de Alemania cuando ocurrió el asesinato. Pero aún así, la policía mantuvo a Joyce en mente como una persona de interés. En 2011, 10 años después del descubrimiento de Adán, Joyce fue abordada nuevamente y afirmó haber cuidado a Adán como un favor a un amigo en República Federal de Alemania. Afirmó que su verdadero nombre era Ike Pomwosa y que se lo había entregado a un hombre llamado Bauer,
quien más tarde le dijo que Ike Pomwosa estaba muerto. Joyce negó cualquier participación en el asesinato y contó cómo no conoce al grupo de personas que mató a Adán, pero que lo utilizaron para un ritual en el agua. Joyce mostró a los reporteros una supuesta foto de Adán, pero resultó que la imagen era del hijo de su amiga, quien está muy vivo, y luego admitió que había ocurrido un malentendido. 2 años después, Joyce corrigió sus declaraciones anteriores al decirle a las noticias de la British Broadcasting Corporation que el nombre de Adán era de hecho Patricio Ereber y que nació en República Federal de Nigeria. Cuidó a Patrick en República Federal de Alemania. Joyce también reveló que Bauer, el hombre a quien le entregó a Patrick, en realidad se llamaba Kingsley Ojo, un falso solicitante de asilo que llegó a Londres por primera vez en 1997. También es un contrabandista de personas condenado y fue deportado de regreso a República Federal de Nigeria. Tras ser arrestado en el Reino Unido, Kingsley había sido investigado en 2002 y se encontró en su apartamento una mezcla en una bolsa que se parecía a lo que se encontró en el estómago de Adán. Afirmó que la bolsa no le pertenecía, ni tampoco varias otras piezas de evidencia con temática ritual, incluyendo un video que mostraba a un actor cortando la cabeza de otro hombre, que estaba etiquetado como ritual. Aunque fue acusado en 2004 por tráfico de personas y enviado a la cárcel por 4 años y medio, no se ha establecido una conexión sólida entre Kingsley y la muerte de Adán. La mayoría de las teorías sobre la muerte de Adán giran en torno a que fue asesinado en un sacrificio ritual por un grupo religioso. Algunos incluso han pensado que quizás Adán fue criado específicamente para el asesinato. Por eso nunca se le reportó como desaparecido y nadie se presentó para reclamarlo. Los detectives en línea se preguntan si tal vez los padres de Adán fueron quienes lo asesinaron, lo que nuevamente explicaría el silencio tan marcado en torno a su identidad. Quizás si fue asesinado en algún tipo de ceremonia religiosa, sintieron que era su deber llevar a cabo el asesinato. Muchos aún consideran a Kingsley Ojo como sospechoso, y la policía no dice que Adán pareciera haberlo descartado tampoco. Se informó que dirigía una gran red de otros contrabandistas, y se cree que introdujo clandestinamente a innumerables niños y adultos para trabajar como esclavos y prostitutas. Adán fue enterrado en una tumba sin marcar en un cementerio de Londres en diciembre de 2006, y su funeral fue asistido por un pequeño grupo de policías y otros involucrados en el caso. Aunque parece que la policía finalmente tiene un posible nombre para asignar a Adán 18 años después de la muerte de Adán, la muerte del pequeño niño, las autoridades aún no han logrado resolver el caso de quién lo asesinó. Johann Cugliano, nacido el 5 de enero de 1950, erudito de renombre internacional en la historia de la religión. Johann Cugliano tenía el mundo a sus pies, hasta que fue asesinado en 1991. El reconocido erudito en historia de la religión, Johann Cugliano, nacido el 5 de enero de 1950, fue asesinado a la 1 p.m. del 21 de mayo de 1991. Alrededor de la 1 p.m. del 21 de mayo de 1991, el cuerpo del profesor de 41 años fue encontrado en el baño de hombres del tercer piso en Swift Hall de la Universidad de Chicago. El asesinato fue tan bien ejecutado que un estudiante que entró al baño momentos después ni siquiera vio una gota de sangre, pero vio el brazo del profesor desde debajo de la cabina y pidió ayuda. Johann había sido asesinado al estilo ejecución, una sola bala, disparada desde arriba a través de la cabeza. Los investigadores teorizaron que el asesino se escondió en el cubículo junto a él, posándose en la tapa del inodoro antes de apretar el gatillo. El arma homicida, una pistola calibre 25, nunca ha sido recuperada. Durante el asesinato, los tiroteos en campus eran menos frecuentes que ahora, la mayoría perpetrados por personal y estudiantes insatisfechos. Pero Johann fue descrito como un hombre bien conocido, bien querido, carismático y feroz, y las autoridades no pudieron encontrar ningún motivo sobre por qué algún estudiante o colega querría que él estuviera muerto. Johann también estaba comprometido para casarse sin rivales o exparejas que dieran a alguien una razón para hacerle daño. El robo también fue descartado como motivo ya que no se había tomado nada del cuerpo. Al principio,
La policía se preguntó si la muerte de Johann estaba vinculada a su interés académico en la magia y lo oculto, ya que estudiaba brujería y transmigración. También era algo así como un practicante que realizaba lecturas de tarot, y tenía la costumbre de hacer predicciones que resultaban ser asombrosamente precisas. Se especuló que quizás Johann había entrado en contacto y había hecho algunos enemigos peligrosos. En una conferencia que dio en República Francesa sobre la magia del Renacimiento, 3 brujas autodenominadas objetaron su, citando, intromisión en su reino. Tanto Johann como su co-conferenciante se enfermaron después. Y también lo hicieron varios de los estudiantes presentes en ese momento. Tras descubrir esta información, el FBI investigó si un grupo oculto podría ser responsable del asesinato a sangre fría. Pronto, esta teoría dio paso a la que decía que los lazos políticos de Johann eran los culpables de su muerte. Un ciudadano rumano, el profesor, había publicado varios artículos atacando al antiguo gobierno comunista del país, así como a su régimen postcomunista. Era abiertamente crítico tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha en el ámbito político. Esta es la teoría más popular, con muchos especulando que el golpe fue llevado a cabo por agentes de inteligencia con antiguos lazos comunistas. Algunos informes afirman que Johann había recibido llamadas telefónicas amenazantes días antes de su muerte, y que también habían irrumpido en su apartamento. Sin embargo, se sabía que el área en la que residía el profesor tenía altas tasas de delincuencia. Esto podría ser posiblemente no relacionado. La única llave inglesa en las obras de esta teoría es que muchos se preguntan por qué Johann parece ser la única persona a la que se dirigen de las muchas que critican la política en Rumanía, tanto pasada como presente. Aunque la policía no ha descartado esta teoría, parece que realmente no la creen. Un usuario de Reddit afirma tener información que la muerte de Johann estuvo relacionada con drogas, pero no hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Y la muerte del profesor Johann Cugliano sigue sin resolverse. La Juana Doe decapitada de Norfolk. El 3 de agosto de 1974, un conductor de tractor descubrió el cuerpo decapitado de Juana Doe de Norfolk en la hierba crecida junto a una pista que lleva a Granja de la Colina Rota en el pueblo de Cockley, Clay, Reino Unido. Los restos descompuestos eran una vista escalofriante, empeorada por el hecho de que esta Juana Doe estaba decapitada. Las manos y las piernas de Jane estaban atadas a su cuerpo, y es probable que muriera en la primera o segunda semana de agosto de 1974. Se estimó que tenía entre 23 y 35 años y era de constitución pequeña. Se teorizó que su altura total no superaba los 5 pies y 2 pulgadas. Una pista clave en el caso fue que Juana Doe llevaba un camisón rosa vendido en Marks & Spencer's en 1969. Otra peculiaridad en el caso fueron las láminas de plástico envolviendo el cuerpo. Estaba estampado con el logotipo de National Cash Register, una empresa conocida hoy como NCR Corporation, que fabrica máquinas de autoservicio y de efectivo. Un trozo de cuerda encontrado junto al cuerpo también proporcionó a los investigadores información importante con la que trabajar. Cuando se descubrió, estaba hecho con 4 hilos, algo que es raro, ya que la cuerda comúnmente se hace con 3 o 5 hilos. Y se descubrió que la cuerda estaba hecha con 4 hilos, algo que es raro, ya que la cuerda comúnmente se hace con 3 o 5 hilos. Y se descubrió que la cuerda estaba hecha con 4 hilos, algo que es raro, ya que la cuerda comúnmente se hace con 3 o 5 hilos. Se descubrió que la cuerda se utilizaba para maquinaria arquitectónica, y se rastreó al fabricante hasta Dundee, pero la pista se desvaneció cuando se descubrió que la empresa que había creado la cuerda había cerrado desde entonces. Aunque la policía hizo grandes esfuerzos para intentar identificar a Juana Doe y descubrir qué le sucedió, la pista se enfrió rápidamente. En 2008 se exhumó el cuerpo de Jane, y los investigadores obtuvieron nueva información sobre ella gracias a las nuevas técnicas forenses disponibles. El análisis isotópico mostró que ella era de Europa Central. La ventana se redujo a 4 países:
Reino de Dinamarca, República Federal de Alemania, República de Austria o Italia. Las autoridades también descubrieron que probablemente Jane había dado a luz una vez y había consumido agua escocesa durante gran parte de su vida. El caso fue presentado en un episodio de Crime Watch de la British Broadcasting Corporation, también en 2008, pero pocas pistas surgieron de esta exposición. En 2016, estudiantes de la Universidad Abertay de Dundee intentaron recopilar información que pudiera ayudar al caso a través de archivos de periódicos antiguos e informes de personas desaparecidas. Y aunque la policía confirmó que estos intentos habían arrojado luz sobre nuevas pistas, no elaboraron sobre cuál era la nueva información, y no parece que haya ocurrido nada más en el caso desde entonces. La teoría más popular en el caso de la Norfolk, cabeza sin ciervo, es que ella era una trabajadora sexual llamada la Duquesa. Esta pista llegó como resultado del episodio de vigilancia del crimen de 2008, donde un ex policía dirigió a los investigadores en la dirección de las escorts. Se creía que la Duquesa trabajaba en la zona de Great Yarmouth a mediados de la década de 1970, y su edad estaba en algún lugar entre sus últimos 20 y principios de 30, lo que coincidiría con la edad estimada de Juana Doe. Además, se dice que la Duquesa es del Reino de Dinamarca, y la mayoría de su clientela habitual eran camioneros que viajaban de arriba a abajo por el país, y a menudo le daban viajes donde necesitaba ir. Curiosamente, la Duquesa pasó tiempo en custodia policial, pero los registros de esta época han sido destruidos, y por lo tanto, no se puede dar un nombre real a las escorts o a Juana Doe si es que son la misma persona. Hay muy poca información disponible sobre lo que realmente le sucedió a la Duquesa. Se teoriza que sus problemas llevaron a su estilo de vida inestable. Quizás fue asesinada por uno de sus clientes. Incluso podría haber sido un conductor transportando la maquinaria de NSR. Quizás le quitaron la cabeza para sofocar la identificación, ya que la Duquesa era muy conocida, y tal vez incluso fue vista con su asesino antes de su muerte. Han pasado más de 4 décadas desde el descubrimiento de la desconocida decapitada de Norfolk, y sin embargo su verdadera identidad aún parece tan esquiva como siempre. Incluso si Juana Doe es la Duquesa, parece que su verdadero nombre nunca será recuperado. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja tus propias teorías y especulaciones en la sección de comentarios abajo, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.